el crecimiento de la bacteria o directamente destruirla, ¿no? ¿Se acuerdan algunos de ustedes cuáles son esos mecanismos de acción que tenían mis distintos antibióticos? ¿Alguien me los puede decir? ¿Nadie? ¿Ni uno solo? Auxi, habían algunos que inhibían la síntesis de la pared celular. Ya, Después el otro era inhibición de la síntesis de proteína, ya, los antimetabólicos o antimetabolitos creo, y los que inhibían la síntesis de ácidos nucleicos. bien. Muy bien, Ángela. Te faltó también lo que alteran la membrana celular, ¿no? Y ahí ya tenemos los 5 mecanismos Ah, de acción sí. que cumple el antibiótico. Muy bien, sí. Bien, pero como les decía, esa es la forma en cómo los antibióticos van a actuar sobre la bacteria. Ahora, resulta que todas esas bacterias, como fueron expuestas a todos estos antibióticos, ellas fueron creando con el tiempo distintos mecanismos de resistencia, justamente para evitar que ese antibiótico la mate o destruya su crecimiento. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy con la resistencia bacteriana. Bien, para empezar tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es resistencia bacteriana? Entonces, fíjense, la resistencia no es más que la capacidad que va a tener la bacteria para soportar los efectos de los antibióticos, ya que cuyo objetivo de esos antibióticos es eliminarlos. Entonces, vamos a aprender que hay distintos mecanismos de resistencia que presentan mis distintas bacterias que lo vamos a estudiar todos hoy. Ahora, esto es interesante. Fíjense que hay algunas bacterias que de repente presentan cierto mecanismo de resistencia, pero hay otras bacterias que presentan varios mecanismos de resistencia. Y esas bacterias se las conocen como multiresistentes, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean una bacteria multiresistente, quiere decir que es aquella bacteria que resiste a una amplia gama de antibióticos y hay solamente son sensibles a cierto grupo de antibióticos que ya lo vamos a ir aprendiendo. Un ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, es el Mycobacterium tuberculosis. Ya cuando ustedes repasen el tema de tuberculosis, van a ver que el esquema de tratamiento del Mycobacterium es muy distinto a todos los antibióticos que están conociendo convencionalmente. Ya son justamente 4 antibióticos que se dan durante un buen tiempo, en realidad son unos 6 meses, pero que bueno, en su momento ya los vamos a ir estudiando toditos, simplemente para darles un ejemplo. Ok, esto es otro dato interesante, saber qué es una resistencia cruzada. Ya. Cuando yo hablo de resistencia cruzada, quiero que lo entiendan así. ¿Ya? Cuando yo hablo de resistencia cruzada, perdón, se me fue el intro un ratito, quiero que entiendan lo siguiente. Fíjense que el primer antibiótico que se hizo fue la penicilina. Y como se realizó esa penicilina y se vio que era efectiva contra las bacterias, se empezó a utilizar y a utilizar y a utilizar esa penicilina. Hasta que llegó un punto en que estas bacterias empezaron a crear resistencia. ¿Por qué? Porque resulta que un grupo específico de bacterias, como ser el Staphylococcus Coccus aureus, empezó a producir una enzima que me inhibía esa penicilina. Esa es la penicilinasa, ¿ya? Entonces inició con eso. Pero ahora, cuando yo estoy hablando de resistencia cruzada, quiere decir que esa resistencia que en un principio presentaba este Staphylococcus aureus solamente a la penicilina, ya eso se va a ir expandiendo hasta con el tiempo ella empezó a presentar ahora resistencia también a la meticilina. Ya si ustedes repasan un poquito sobre la meticilina, ella pertenecía a los grupos de las penicilinas que eran resistentes justamente a la penicilinasa. Pero al día de hoy resulta que ya hay bacterias que inclusive ya son resistentes a esos supuestos antibióticos que evitaban esta penicilinasa. ¿Ya? Y por ejemplo, ese tipo de Staphylococcus aureus que resiste esta meticilina se la abrevia como MRSA, donde tenemos que acá significa la S Staphylococcus, la A de aureus, resistente, la R a meticilina, que es la M. Ya esta es la abreviatura en inglés, por eso se le escribe así. ¿Ya? Pero resulta que un fármaco un poquito más nuevo, por así decirlo, de esta generación que se hizo, que también se ocupaba para esta Staphylococcus aureus, es la vancomicina. Y nuevamente, como se expuso tanto la vancomicina en la Staphylococcus aureus, este empezó a adquirir
resistencia. Y eso es lo que se conoce como un BRCA, Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina. Ya entonces, en palabras sencillitas, la resistencia cruzada hace referencia a que las bacterias que en un principio eran resistentes, por así decirlo, a cierto grupo de antibióticos, con el tiempo ellas fueron adquiriendo muchas más resistencia a muchos más antibióticos. En este caso siguen siendo antibióticos del mismo grupo, ya como ser la penicilina, la meticilina y bueno, ya la vancomicina, que es un glicopéptido, ¿no? Ya se está yendo hacia otro grupo de antibióticos. Bien, esto es interesante que lo sepan. Las resistencias que presentan las bacterias, ya, que son naturales, es heredable. O sea que si ese Staphylococcus aureus que yo tengo, que en su interior, en su genética, ya es un productor de penicilinasa, ya cuando ese Staphylococcus aureus se divida, que es a través de una fisión binaria transversal, ya le va a pasar ese mismo material genético a esa nueva división. Es decir, que esa nueva bacteria que está naciendo también va a producir penicilinasa. O sea que también va a presentar los mismos mecanismos de resistencia. Entonces, eso ustedes lo tienen que saber bien claro. Y ahora fíjense, esto es interesante. Tenemos este concepto que dice corresistencia. ¿Ya? La corresistencia es cuando dentro del material genético de una bacteria presenta mecanismos de resistencia no solamente a un grupo antibiótico, ¿ya? Sino a distintos grupos. O sea, por ejemplo, puede tener resistencia a las cefalosporinas, también puede tener resistencia a las quinolonas, y si ustedes quieren, pueden tener resistencia a los aminoglucósidos. Son distintos grupos de bacterias que entre sí no están correlacionados, perdón, de bacterias no, de antibióticos, que entre sí no están correlacionados, pero que dentro de su material genético adquirieron esa corresistencia, ¿ya? Y un detalle más que me estaba olvidando de decirle, en la resistencia cruzada, algo interesante, igual que quiero que sepan, es que de repente las bacterias fueron adquiriendo esos distintos mecanismos de resistencia sin necesidad de haber estado expuestos a ese antibiótico. O sea, ¿cómo es eso? Resulta que yo les decía que teníamos nuestro Staphylococcus aureus, al cual se le daba la penicilina y se vio que la penicilina actuaba sobre el Staphylococcus aureus, ¿no? Y luego, como ese Staphylococcus aureus fue muy expuesto a esta penicilina, él empezó a adquirir su resistencia. Pero resulta que dentro de mi resistencia cruzada, resulta que este Staphylococcus aureus ya aprendió a tener resistencia a otros antibióticos sin necesidad de haber estado expuesto a ellos. Ya, entonces eso es interesante que lo sepan respecto a la resistencia cruzada. Y bueno, esta es la corresistencia que básicamente, como les digo, es la resistencia que presentan dentro de su material genético a distintos grupos de antibióticos y no así a uno solo. Esto es simplemente para recordar. Recordemos que cuando estamos hablando de una bacteria sensible, ya en nuestro antibiograma nos reportan como eh, fármacos sensibles, quieren decir que esos fármacos son efectivos contra esa bacteria. La van a destruir, matar si ustedes quieren, ¿ya? O en todo caso, eso es si estamos hablando de antibióticos bactericidas, ¿no? Pero si estamos hablando de antibióticos bacteriostáticos, van a evitar que esta bacteria se siga dividiendo a través de una fisión binaria. Ok, luego teníamos otro concepto en el antibiograma, que era la resistencia. Ok, entonces, un antibiótico resistente a esa bacteria quiere decir que ese antibiótico no me sirve, porque no le va a hacer nada a esta bacteria. Porque ya vamos a aprender ahorita que de repente esta bacteria que nosotros mandamos a estudiar presentó mecanismos de resistencia específicos para ese antibiótico. Ok, ya ver. Fíjense que cuando yo hablo de resistencia de las bacterias, yo puedo tener de dos tipos. Puedo tener una resistencia extrínseca o puedo tener una resistencia intrínseca. La resistencia extrínseca es también llamada resistencia adquirida, ¿ya? Y esta es de lo más común que sucede. Fíjense, aquí tengo un montón de ejemplos de las posibles causas que me lleven a que una bacteria presente una resistencia extrínseca. ¿Ya? Esto es de lo más común, por ejemplo, la utilización indiscriminada de antimicrobianos en pacientes sanos o en pacientes que, por ejemplo, no presentan una infección bacteriana y de repente presentan una infección viral, pero aún así la gente se automedica y empieza a tomar antibióticos indiscriminadamente. ¿Ya? Entonces ahí puede adquirir resistencia. Pacientes inmunocomprometidos en la unidad de cuidados intensivos, este tipo de pacientes específicamente constantemente están expuestos a mucho uso de antibióticos.
ya cuando en realidad, dependiendo cuál sea el caso, solamente se podrían iniciar en una etapa inicial y luego, de ser necesario, solo mantener ciertos antibióticos de mantenimiento y no así todos, ¿no? La prescripción libre igual de medicamentos por parte del médico, y no solamente el médico, en las farmacias igual les venden prácticamente casi cualquier antibiótico libremente. Por ejemplo, ustedes van, le dicen, me duele la garganta, estoy tosiendo, tengo fiebre, y ahí la farmacéutica, como no sabe tanto este ámbito de la medicina, ¿no? De repente le receta una levofloxacina. ¿Ya la levofloxacina les va a servir? Sí, claro que les va a servir, porque su espectro antibiótico es grande. Pero, ¿qué pasa? Que es un antibiótico potente. Tranquilamente podrían haberle recetado otro antibiótico más específico para ciertos gran positivos o gran negativos, de acuerdo a cuál sea su cuadro, ya, en vez de dirigirse directamente a ese antibiótico mucho más grande. Entonces, con esto hay que tener cuidado. El uso de dosis o duración inadecuada, también tienen que saberlo. Hay ya dosis establecidas, un montón de libros, un montón de artículos, y la duración, lo mismo. No se puede dar antibióticos durante un tiempo prolongado. Ya siempre tiene que estar prescrito por un médico. Y ustedes todo esto ya lo van a ir aprendiendo cuan- en cuanto vayan pasando los años aquí en la carrera. El desconocimiento de los perfiles de sensibilidad, por eso es que nosotros siempre pedimos un antibiograma, ya prohibidísimo dar antibióticos, así cualquier antibiótico sin un antibiograma. Y a ver, es cierto, llega nuestro paciente con dolor, presenta una posible infección bacteriana, y si presenta una posible infección bacteriana, lo que yo voy a hacer es básicamente recetar un antibiótico, ¿no? Pero lo receto empíricamente, ¿ya? Sin embargo, no mantengo ese antibiótico como un esquema de tratamiento, ¿ya? Sino que espero al resultado de mi antibiograma y de acuerdo a lo que me diga el antibiograma, ahí recién yo voy a tener la certeza. ¿Mantengo ese antibiótico que ya estoy dando o cambio el antibiótico? De acuerdo a la resistencia o sensibilidad que presentó esa bacteria. Bien, los plásmidos, chicos, esto ya lo hablamos un poquito anteriormente. Los plásmidos, fíjense que son importantes porque a través de ellos se pueden transmitir de generación a generación cada bacteria sus distintas resistencias. Las mutaciones en sus genes también hacen que estas bacterias empiecen a adquirir resistencia a distintos antibióticos. Y bueno, la insensibilidad por carecer de estructura sobre la cual actúa el antibiótico. Por ejemplo, un ejemplo de esto de acá, tenemos al género Mycoplasma. ¿Y cuál es la característica del género Mycoplasma? Que los micoplasmas no cuentan con pared celular. ¿Ya? Y resulta que uno de los grupos de antibióticos más grandes que nosotros utilizamos son los betalactámicos. Y esos betalactámicos, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibidores de la síntesis de la pared celular. O sea que si nosotros le damos un betalactámico a esta bacteria que no tiene pared celular, no va a actuar sobre nada, pues directamente. Entonces no va a servir ese antibiótico. Por eso hay que saber también cómo actúan cada uno de esos antibióticos y hay que conocer las características de estas distintas bacterias. Bien, ok. El otro tipo de resistencia es la intrínseca o también llamada resistencia natural, ¿ya? Y esta básicamente es la propiedad con la que nacen cada una de esas bacterias. Como el ejemplo que yo les daba del Staphylococcus aureus. Cuando él haga una fisión binaria, la misma genética que ya está en su composición de él se la va a pasar a esta nueva multiplicación y de esa manera va a presentar su resistencia natural. Ok, pero estamos hablando mucho de resistencia, distintos conceptos, pero ¿cómo exactamente se dan estos mecanismos? Esto es interesante que lo sepan. Fíjense que tenemos 4 mecanismos para que se pueda cumplir todo esto de acá. Tenemos bombas de resistencias activas, tenemos a los receptores alterados, tenemos a la inactivación enzimática y tenemos al transporte alterado del antibiótico. Vamos a aprender cada uno de ellos. Bien, primero vamos con las bombas de resistencias activas. Fíjense que estas bombas de resistencias activas, se los voy a dibujar acá para que me entiendan mejor. Esta va a ser mi bacteria, ¿ya? Aquí este puntito va a ser mi antibiótico. ¿Y cómo funciona esto? Resulta que este antibiótico, si ustedes quieren, es uno de los que me van a inhibir a los ácidos nucleicos. Entonces, este antibiótico va a estar dirigido hacia el material genético de mi bacteria, ¿no? Él va a ingresar, va a pasar por la pared, por la membrana,
¿ya? Y cuando ya esté en el citoplasma de mi bacteria, resulta que esta bacteria va a presentar, tanto en su pared como membrana celular, una proteína bomba. Proteína bomba que se va a encargar de detectar a este antibiótico y expulsarlo. Lo va a mandar para afuera, ¿ya? De esa manera, el antibiótico nunca llegó a su lado donde tiene que actuar. Por ende, este es cómo funciona este mecanismo de resistencia. Aquí fíjense, está el dibujito también. Tengo aquí mi bacteria, este antibiótico, como les digo, imagínense, era un inhibidor de la síntesis de ácido nucleico, estaba dirigido para llegar aquí a este plásmido, ¿ya? Pero resulta que esta bacteria presenta esta bomba. Entonces, este antibiótico va a ser expulsado por esta bomba hacia afuera y nunca va a actuar, nunca va a cumplir su mecanismo de acción. ¿Ya? Por ende, esto es cómo se explica este mecanismo de bomba. ¿Ok? Y ahora esto, fíjense, es un mecanismo bien frecuente que es utilizado por las gran negativas. ¿Ya? Bien. Ok, chicos, otro mecanismo de resistencia son los receptores alterados. A ver, aquí hay mucho texto. Quiero que nos enfoquemos mejor en este dibujito de acá. Fíjense cómo funciona esto. Esto de acá es lo normal. Aquí yo tengo mi antibiótico, un ejemplo de un beta-lactámico, y ese beta-lactámico está pasando la pared celular de la bacteria, está ingresando hacia este espacio que queda entre la pared y la membrana, que es el espacio periplásmico, y fíjense que en la membrana de mis bacterias, ella cuenta con una proteína, que es un receptor básicamente. Ya, esta es la proteína fijadora de penicilina, se llama PBP. Y resulta que ese antibiótico, en este caso este beta-lactámico, se une a este receptor para que pueda cumplir su mecanismo de acción. ¿Ya? Y al unirse entonces a esta proteína, la bacteria se va a morir, se muere, se destruye. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que de repente las bacterias se dieron cuenta de que sucedía esto y ellas empezaron a alterar por una mutación a estos receptores. ¿Ya? Porque fíjense, cualquier síntesis de cualquier sustancia, en este caso una proteína, todo nace en material genético, no solamente en las bacterias, sino también en nuestro propio cuerpo, ¿no? En los seres humanos. Entonces, fíjense cómo hubo una mutación aquí en sus plámidos y esta formación de nuevas síntesis generaron estos receptores alterados. ¿Ya? Y si estos receptores están alterados, cuando este beta-lactámico quiera llegar hacia su receptor PBP, ya no lo va a reconocer. Y si no lo reconoce, pues nunca se une a este receptor. Y si no se une a este receptor, no va a cumplir su acción. Entonces, de esta manera es que este es otro mecanismo de resistencia por parte de mis bacterias. Y fíjense, esto es interesante. Este mecanismo es característico de mis gram positivas, sobre todo lo que son mis MRSA, los Staphylococcus aureus resistentes a las meticilinas. ¿Ya? Pero en gran negativas, algunos ejemplos que yo tengo que ocupan este mismo mecanismo de resistencia, está el género Neisseria y está el género Haemophilus influenzae. Esto es interesante igual saber, en fechas recientes, fíjense que cepas de esta bacteria, que es el Proteus, también ha presentado resistencia a imipenem. Y esta resistencia a imipenem se ha dado cuenta que ha sido como resultado de estos receptores alterados. Aquí está, modificación estructural de las PBP. ¿Ya? Entonces eso tienen que entenderlo, tienen que aprenderlo, porque es importante. Ok, otro método de resistencia, el transporte alterado del antibiótico, chicos, o también conocido como la impermeabilidad de la membrana celular por parte de la bacteria. Fíjense, primero concéntrense acá. Esto es normal. Esto es la resistencia. ¿Ya? Ok, lo normal. Aquí tengo mi antibiótico. Este es mi beta-lactámico. Piense que aquí en la pared celular resulta que yo tengo unos espacios que básicamente son proteínas transportadoras que se las conocen como las porinas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese beta-lactámico va a ingresar por esta porina para luego dirigirse hacia su proteína PBP, su receptor, para que cumpla su mecanismo de acción. Pero resulta que hay ciertas bacterias que estas porinas las tienen alteradas, causando que estas porinas se cierren. O sea que no hay permeabilidad, por eso se llama impermeabilidad por parte de la pared celular.
Entonces, si estas porinas están cerradas, mis beta-lactámicos, que son estos antibióticos que quieren ingresar, nunca van a poder ingresar por acá. Y si no ingresan, no hay nadie aquí en el espacio periplásmico que pueda unirse hacia el receptor PBP. Por ende, si no hay nadie que se una a este receptor, no hay cómo mi antibiótico actúe. Nuevamente, este es otro mecanismo de resistencia. Y fíjense, este mecanismo es bien ocupado por este género, esta especie de bacteria que causa muchos problemas en los hospitales, que es la Pseudomonas aeruginosa. Ya, bien. Esto es básicamente lo que yo les fui diciendo. También acá hay otros ejemplos de bacterias bien comunes que utilizan este mecanismo de resistencia, como ser la E. coli, la Pseudomonas, que ya la mencionamos, la Serratia marcescens, y en sí es un mecanismo de resistencia bien característico de los gram negativos. Ok, esto que es uno de los más facilitos de aprender, que es el último mecanismo de resistencia que nos falta, es la inactivación enzimática. ¿En qué consiste? En que esas bacterias van a empezar a producir enzimas, ¿ya? Enzimas que van a ir dirigidas contra mis antibióticos. Y fíjense que se conocen alrededor de unos 20 tipos diferentes de estas enzimas, que son las beta-lactamasas. Y dentro de esas beta-lactamasas, las más estudiadas, por ejemplo, son las penicilinas, las cefalosporinasas y las metalo-beta-lactamasas, ¿ya? Y bueno, hay muchos subtipos más, seguramente. Si ustedes leen el Murray, ahí van a conocer muchísimas más enzimas, pero al menos estas son las que tienen que aprender. Y a ver, este cuadrito me sirve para resumir básicamente todos esos mecanismos de resistencia. Fíjense, aquí tengo la mutación de mi receptor, ya tengo la modificación del antibiótico, tengo la impermeabilidad de la bacteria y tengo la expulsión del antibiótico. ¿Ya se acuerdan? Este fue el primero que vimos, por ejemplo. Entraba el antibiótico solingo, quería dirigirse hacia su sitio para el mecanismo de acción, pero resulta que no puede, porque hay una proteína bomba que la va a sacar, la va a mandar hacia afuera, ¿ya? Por eso no puede. Este otro acá, la impermeabilidad de la bacteria. ¿Por qué se daba? Porque teníamos porinas en su pared celular, porinas que eran como puertas de entrada para mi antibiótico. Y si esas porinas estaban alteradas, pues estas se cerraban. Y al estar cerradas, este antibiótico nunca podía ingresar. Modificación del antibiótico. ¿Cómo lo van a modificar? A través de la producción de enzimas. Ya las repasamos, las distintas beta-lactamasas. ¿Ya? Entonces esas beta-lactamasas van a actuar directamente sobre mi antibiótico y van a evitar que estos puedan activarse propiamente, cumplir su mecanismo de acción, su finalidad. Y por último, la mutación del receptor. Ya se acuerdan, ese receptor estaba en la membrana celular, el receptor PBP, y ese receptor se le tenía que unir mi antibiótico para que éste pueda cumplir su función. Pero como no se le está uniendo, entonces no cumple su función. Entonces, chicos, estos cuatro mecanismos, no se olviden, es pregunta de examen, se los aseguro que se los voy a preguntar. ¿Ya? Así que sí o sí me lo estudien. Bien, esto otro de acá es interesante. Vamos a aprender distintas especies bacterianas que causan ciertas enzimas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, no solamente en la práctica médica, sino en la materia también, porque igual son cosas que les va a preguntar bastante la doctora Chell. Fíjense que vamos a dividirlos en los bacilos gram negativos y en cocos gram positivos después, porque esos son los principales productores de estos tipos de enzimas. Los ácidos gram negativos, chicos, aquí vamos a iniciar con esto que se conoce como lo que es la blea. Blea quiere decir beta-lactamasa de espectro ampliado, ¿ya? Esta blea, fíjense, es bien común que sea producida por una E. coli, por Klebsiella pneumoniae, pero lo que quiero que sepan, ¿ya? Y eso sí o sí lo tienen que aprender, es saber a qué son resistentes estas bacterias productoras de blea y a qué son sensibles también. ¿Ya? Entonces, ¿a qué son resistentes estas bacterias productoras de blea? A aminopenicilinas, ureidopenicilinas y a las cefalosporinas de primera y segunda generación. Entonces, no le van a dar a ninguno de estos antibióticos a este tipo de blea, pero sí es sensible a cualquier otro beta-lactámico. ¿Ya? Entonces, eso sí. Bien, fíjense, ese blea tiene un hermanito, es el ble. Ble, ¿qué quiere decir? Beta-lactamasa de espectro extendido.
¿ya? Y a ver, nuevamente, ustedes tienen que aprender a qué es sensible ese ble y a qué es resistente. Resulta que el ble es resistente a todos los metalactámicos, excepto a todo mi grupo de carbapenemasas y a la amoxicilina con ácido clavulánico. Ya, entonces, cualquier carbapenemasa y esta combinación de un betalactámico más un inhibidor de betalactamasa, que es el ácido clavulánico, es lo único que ustedes pueden ocupar frente a una bacteria productora de ble. Ya algunos ejemplos que ustedes tienen acá es la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, la Proteus, Serratia, Enterobacter y Salmonella. Ahora, esto causa mucha confusión en los estudiantes, ¿no? Inclusive a mí me costaba al principio poder diferenciar entre BLE y BLEA, porque uno es espectro ampliado, otro es espectro extendido. Ya eso no cabía duda, digamos. Lo que cabía duda era saber cuál era resistente a qué grupo antibiótico y cuál era sensible a este otro grupo antibiótico, ¿no? Porque uno es resistente a, póngale, 3 grupos antibióticos que son las amino, las ureido y la cefalosporina de primera y segunda generación. Esa es una blea. Pero resulta que el otro era básicamente resistente a todos los grupos, menos a los carbapenem y a la amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, ¿qué sé yo, chicos? Yo sigo el orden de las vocales. O sea, ¿qué viene primero? La A, ¿no? Y luego viene la E. Entonces, yo lo analizo de la siguiente manera. Si lo primero es A, supongamos que ese es como un boliviano. Y si lo segundo es E, supongamos que ese es como 2 bolivianos. Entonces, ¿qué vale más? ¿Un boliviano o 2 bolivianos? Evidentemente, 2 bolivianos, ¿no? Entonces, si este vale más, mi lógica es que este va a actuar sobre más grupos de antibióticos. En todo caso, siguiendo esa lógica, el ble va a ser resistente a todos mis beta-lactámicos, excepto a mis carbapenems y a la amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ya? En cambio, la blea, como vale menos, recuerden esa lógica, un boliviano, básicamente ella solamente va a ser resistente a mis aminopenicilina, a mis ureidopenicilina y a las cefalosporinas de primera y segunda generación. Pero sí puedo darles tranquilamente cualquier otro grupo de beta-lactámicos. Yo hago eso para acordar. Si les sirve, bien. Si no, bueno, ya ustedes de memoria nomás. Ok, luego de repente tengo otro tipo de enzima que son las beta-lactamasas tipo carbapenemasa. Estas son mucho más agresivas. ¿Por qué? ¿Ya? Porque estas carbapenemasas ya directamente me van a inhibir a mi último grupo de beta-lactámicos que se ocupa siempre, que son los carbapenems, porque esos tienen un amplio espectro, son muy efectivos pero nunca se los ocupa de primera opción. Eso siempre queda de última. Y fíjense que hay ciertas bacterias que cabalingo producen una enzima que me van a inhibir a todos esos carbapenémicos. Entonces, estas son bacterias graves. Ya son bacterias que presentan una resistencia brutal por los antibióticos, como por ejemplo la pseudomonas, el acinetobacter baumannii y las enterobacterias. Ya bueno, aquí no se ve tan bien en la diapo, pero entonces si no pueden darle ninguno de estos beta-lactámicos, ¿qué le van a dar a este tipo de bacterias que son productoras de carbapenemasas? Un colistin, por ejemplo. ¿Ya? No se olviden de eso, es importante. Ok, ahora vayamos hacia los cocos gram positivos, donde aquí ya tenemos uno de los tipos de Staphylococcus aureus que ya fuimos hablando durante la clase, el MRSA, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser mi lógica acá? Cuando yo pienso en meticilina, yo voy a pensar qué tipo de antibiótico es la meticilina, a qué grupo antibiótico pertenece, a los beta-lactámicos, ¿no? Ok, si la meticilina es un tipo de beta-lactámico, en mi lógica va a estar que este MRSA va a ser resistente a todos los beta-lactámicos, pero va a ser sensible a netamente mis glicopéptidos. ¿Y qué glicopéptidos tengo yo? Tengo a la vancomicina y a la teicoplamina. Entonces, estos van a ser los antibióticos que yo voy a ocupar contra este MRSA, pero tengo que tener cuidado porque son nefrotóxicos. Ya tienen que tener cuidado con eso. Pero no se olviden, la razón es no así. Si el MRSA es estafilococo resistente a meticilina, piensen, la meticilina, ¿a qué grupo antibiótico pertenece? A los beta-lactámicos. Ok, si pertenece a este grupo, yo voy a decir que este es resistente a todos mis beta-lactámicos. ¿Ya? ¿Y cuál es su esquema para antibióticos sensibles? Los glicopéptidos, como sea la vancomicina, como sea la teicoplamina.
Bien, ¿qué otro grupo tengo yo? Tengo, por ejemplo, a los Visa. Los Visa son Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina, ¿ya? Entonces, cuando una bacteria presenta una resistencia intermedia, lo que yo puedo hacer tranquilamente es aumentar la dosis, en este caso, de la vancomicina para que ésta sea efectiva contra este tipo de bacterias o cambiar mi esquema de tratamiento por algún otro antibiótico que en mi antibiograma haya salido que esta bacteria sea sensible. Ok, otra variación que tengo son los GISA. GISA quiere decir Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a los glicopéptidos, ¿ya? Y los glicopéptidos eran la vancomicina y la teicoplamina. Entonces, si yo tengo este tipo de bacterias, nuevamente lo que puedo hacer es aumentar la dosis o directamente cambiar el antibiótico de acuerdo a mi antibiograma. Y aquí no están puestos los antibióticos, pero lo que se suele ocupar cuando ustedes tienen una guisa, por ejemplo, es una cefalosporina de quinta generación, como ser la ceftarorina, o ocupar directamente el linezolid. Bien, este otro grupo es interesante, chicos. Los AMPC, ¿ya? Los AMPC son un tipo de beta-lactamasas que principalmente me están afectando a las cefalosporinas, pero no cualquier cefalosporina, sino de primera generación, y aquí tampoco está, pero bien los de segunda generación y las de tercera generación. También inclusive algunas aminopenicilinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasa. Ya. Y esto sí se lo tienen que aprender. Esto es importantísimo. ¿Cuáles son las bacterias productoras de AMPCs? Y aquí tiene una mnemotecnia, fíjense, ocupando simplemente esto de acá. La A de Acinetobacter, la M de Morganella, la P de Proteus, y en vez de Providencia, la verdad esto cámbienlo por Pseudomonas, ¿ya? Esto me olvidé de modificarlo. Tiene que ser Pseudomonas. La C de Citrobacter, la E de Enterobacter, y la SDC ratia, ¿ya? Entonces, como estas AMPC van a presentar resistencia a mis cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, lo que yo puedo ocupar como tratamiento de antibióticos, lo que ya está establecido, ¿no?, en los distintos libros y artículos, son las cefalosporinas de cuarta generación y también son los carbapenémicos. Entonces yo tengo esos dos esquemas para poder ocupar contra este tipo de bacterias productoras de AMPC. Ok, las KPC. Las KPC son específicas de la Klebsiella pneumoniae. Ustedes ya la van a ir estudiando. La Klebsiella pneumoniae es una bacteria nosocomial. Eso quiere decir que es una bacteria intrahospitalaria muy común que causa un cuadro de neumonía atípica principalmente, ¿ya? Y bueno, KPC simplemente significa Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa. Ok, entonces, si produce carbapenemasa, de entrada yo no le puedo dar ningún carbapenémico. Es como que me está quitando mis principales esquemas antibióticos, que son mis betalactámicos, ¿no? Recordarles que nuevamente los carbapenems son la última línea que nosotros ocupamos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es sí o sí, para realizar el tratamiento, guiarse de un antibiograma porque no es fácil el tratamiento de estas KPC. Hay que tener cuidado con su manejo. Lo que sí yo les puedo compartir de lo que yo he visto en hospitales, de lo que también describen los libros y los artículos más actuales, es que uno de los esquemas que son más utilizados para una KPC ya es la combinación de un inhibidor de beta-lactamasa más un beta-lactámico de nueva generación. Ya, los inhibidores de beta-lactamasa Auxi, ya lo conocen. Decime. Auxi, disculpe que lo corte. ¿Le podría aceptar a mi compañera, por favor? Ya, pero ahorita. Por favor, va a disculpar. A ver, espérenme. Ah, ¿verdad? Hay 6 personas. Ya. Ok, ok, ok. Continuemos entonces. Gracias, Auxi. No hay por qué. Bueno, de hecho ya entraron al final de la clase, ¿no? Ya no pasa nada. Bien. Entonces, chicos, les decía
que para las KPC no se las maneja muy fácil. Hay que tener cuidado con su tratamiento, ¿ya? Y el esquema de tratamiento que yo he visto que se suelen ocupar en los hospitales y que también ya están descritos en los libros y los artículos, consisten en dar un inhibidor de beta-lactamasa más un beta-lactámico de nueva generación. Los inhibidores de beta-lactamasa ustedes ya los conocen, ya los estudiaron en su momento. Por ejemplo, una combinación que hay entre un inhibidor de beta-lactamasa más un beta-lactámico, que se ocupa bastante, es la amoxicilina más ácido clavulámico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa amoxicilina no es de nueva generación. Ya la amoxicilina ya es de una generación anterior, ¿ya? O bueno, posterior en todo caso sería. Y las de nueva generación, por ejemplo, tenemos a micefalosporinas de tercera, cuarta y quinta. Y justamente una de las combinaciones que se ocupan como un beta-lactámico de nueva generación es ocupar una cefalosporina de tercera generación como ser la cestacidima junto con un inhibidor de beta-lactamasa conocido como el avibactam. Ya, se los anoto porque ese es importante que lo ocupen. Cetacidima más avibactam. ¿Ya? Entonces, este es uno de los esquemas que se ha observado que es muy eficaz contra mi KPC, ¿ya? Pero no quiere decir que esto se ocupe siempre. En realidad, hay muchos antibióticos que ya están establecidos, ¿no? En los distintos libros y artículos y demás, que son efectivos contra ciertas bacterias. Pero no quiere decir que esos antibióticos funcionen siempre así al 100%. Por ejemplo, qué sé yo tengo una neumonía causada por un Streptococcus pneumoniae, viene mi paciente, como yo sé que ese paciente está mal, que él busca al ir al médico aliviarse o que le demos alguna solución, yo inicio tratamiento empírico, por así decirlo, con una amoxicilina. Ya, pero resulta que yo no me quedo simplemente con el tratamiento empírico. Yo tengo que hacerle su respectivo análisis bacteriológico a esa persona para ver su antibiograma y ver a qué otro grupo de antibióticos es sensible o es resistente. Entonces yo le hice mi análisis bacteriológico a este paciente y resulta que en su antibiograma me sale que es resistente a la amoxicilina, que era el antibiótico que yo estaba ocupando en un principio. Entonces, si ya es resistente, ¿estará justificado que yo lo siga dando? No, no, imposible. Entonces, tengo que cambiar mi esquema de antibiótico por uno al que sí sea sensible, pese a que en los libros ya está establecido de que la amoxicilina sí funciona, por ejemplo, contra Streptococcus pneumoniae. Pero si sale que en el antibiograma que es resistente, pues no lo voy a ocupar. ¿Ya se entiende entonces eso? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen, chicos? Nadie habla. Ok. Y bueno, con eso entonces terminamos la clase. Lo que queda aquí ya es simplemente responder su cuestionario. No lo vamos a responder como tal. O sea, creo que terminamos un poco rápido, ¿no? ¿Tienen resuelto ustedes ya todo esto en su práctico, en su cuaderno práctico? ¿Ya lo hicieron, chicos? Sí, no. Alguien diga algo, porfa. Todavía ¿Qué vos. dicen? ¿Todavía no? Sí. Este esquema así, entonces, de todos estos cuestionarios y las preguntas que van a ver, para no hacerla más larga la clase, para que ustedes puedan ir a almorzar tranquilos a su casa, se los voy a ir saltando, ¿ya? Y solamente se los voy a pasar directamente. Le voy a pasar la diapo para que ustedes puedan tenerlo y demás. Ok, bueno chicos, entonces eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta respecto al tema? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Antes que se salgan, voy a tomar por si acaso la